Bueno, hoy vamos a recibir a dos damas, a dos mujeres. Florencia Vázquez, que ya la conocemos, que es del Departamento de Arqueología del municipio de Quilmes, es una gran trabajadora. Y Julia Balo, a quien conocemos recién, pero bueno, hemos charlado sinceramente un rato largo antes de esta y nos enganchamos con un montón de cosas. Julia es investigadora en la Universidad en las Artes, en la Universidad de La Plata, y es una ceramista encuentrista. Y nos viene a hablar de un proyecto que han desarrollado desde el año 23, hace un año, acá en Quilmes, en el municipio de Quilmes. Gracias, Flor, gracias, Julia, por venir. Gracias a vos. Bien, Muchas bueno, gracias. a ver, ¿quién arranca para contarme qué es este proyecto que ya han finalizado una etapa y están por mostrarlo públicamente en cualquier momento? Bueno, dale. Después le damos la primicia de la fecha Bien, bien. de apertura al público, porque bueno, ahora les hacemos algo sintético, hablamos entre las dos, porque esto, por ahí una de las cosas yo más rescato del proyecto, además de los objetivos que tuvo, es Sí. el vínculo que se generó entre las dos, digamos, los dos equipos o los dos grupos humanos que participamos. Básicamente el año pasado Julia se acerca porque bueno, ella venía de una experiencia que ahora lo va a contar ella, previa. Ella vive recorriendo el país y haciendo encuentros. Yo formo parte de un gran colectivo maravilloso de ceramistas de Latinoamérica, pues si bien los encuentros nacionales de cerámica nacen en Argentina, también Sí. tenemos ceramistas peruanos, de Chile, uruguayos, se han sumado de países limítrofes. Y bueno, en este afán de conocer y de aprender, el año pasado, en el 2023, en mayo, fuimos a la comunidad Ranquel, en Santa Rosa La Pampa, a trabajar y a conocer la comunidad y bueno, sus modos y procesos de trabajo en la cerámica. Y nos dimos cuenta que desde la ribera no sabemos nada. de las comunidades querandíes y guaraníes, que eran las que estaban habitando antiguamente en esta zona, no, desconocíamos totalmente. Así que bueno, lo primero que hacemos bien desde el área de investigación, que es cruzar planos del conocimiento. Nosotros recurrimos a la antropología y a la arqueología como fuente directa del conocimiento, de saber. Y bueno, ahí nos encontramos con Florencia y bueno, fue un cruce de planos del conocimiento muy bueno, que eso también hay que decirlo, ¿no? Nosotros no repetimos el saber de otros, sino que lo fuimos construyendo. Bueno, y ahora cómo hacemos, por dónde empezamos, diseñamos un plan de acción también. ¿Pero cuál era el objetivo? El objetivo básicamente era, cuando se acercaron a replicar un poco esa experiencia y conocer sobre las comunidades indígenas que habitaban esta zona ancestralmente. Bueno, primero, ¿cuáles eran esas comunidades? Nosotros, ustedes saben que venimos hace muchos años trabajando desde el año 2011. Sí. Tenemos nuestro sitio La Ribera y puntualmente ese fue el punto como de encuentro en La Ribera. El proyecto se llama Puesta en Valor de Saberes y Prácticas de Cerámica Ancestral, ¿no? Sí. O cerámicas ancestrales. Exacto. Bueno, y entonces, en base a lo que había, en virtud ya de lo que había, ¿qué se pudo hacer entonces en este encuentro, en esto que han diseñado? A ver, el proyecto tuvo distintas instancias. Comenzamos aproximadamente en el mes de marzo, con Julia diseñamos un cronograma de trabajo que la verdad que lo pudimos llevar adelante bastante bien, bastante puntual, bastante ordenado. Hicimos instancias de encuentro que se daban de manera mensual en la Casa de las Culturas, donde había intercambio, como dice Julia, de ambas partes, ¿no? Participaron también las chicas del equipo de arqueología en varios de estos encuentros. Y después hicimos, en el mes de julio, creo que fue el día más frío del año. Sí, fuimos al territorio a ver hicimos trabajo de campo, porque tampoco sabíamos En la Ribera, al sitio. Básicamente nosotros fuimos al sitio de la Ribera. El sitio de la Ribera está localizado sobre la margen, digamos, izquierda del arroyo Jiménez, izquierda, o sea, del lado de Quilmes. Sí, sí. Más o menos a 200 metros, 150, depende del momento del día en que visitemos, del Río de la Plata.
Pero bueno, la verdad que estuvo ese día interesante. Nosotros ya sabíamos que ahí había arcilla, porque en nuestros trabajos, digamos, de campo y excavaciones mismos que hicimos en el sitio, ya habíamos visto que había arcilla. Lo que realmente no habíamos hecho era la experimentación de ver cuáles eran las propiedades de esa arcilla. Y la verdad que un trabajo de experimentación tampoco habíamos llevado adelante, digamos. Sí, obviamente habíamos localizado, de hecho fuimos puntualmente a ese lugar. Julia, ¿qué se encontraron allí? ¿Qué es lo que...? Bueno, nosotros fuimos con todo el instrumental, palas, baldes, y empezamos con la pala a cavar y a evaluar la plasticidad del material. Primero si era un material plástico. Un poco el olor a podrido indica la presencia de bacterias, que eso es un muy buen dato. Y extrajimos de 2 lugares. Uno le llamamos el Totoral, y otro específicamente la Ribera, que una de tus compañeras, Flor, encontró un fragmento también, que eso le aportó un valor, un plus impresionante. También tenemos claro desde una perspectiva ecológica no extraer más de lo que vamos a usar. Eso quedó muy claro. Agradecer también a la gente del lugar que nos permitió pasar, porque en este sitio viven familias, viven comunidades, que bueno, generosamente nos dejaron pasar y extraer material. Y bueno, una vez que tuvimos las bolsas y los baldes, cada uno en su taller, debo decir que más o menos entre 15 y 20 ceramistas participaron de diversos talleres, muy entusiastas. ¿De dónde son esos ceramistas que participaron? Hay de Bernal, yo soy de Hudson, de Don Bosco, de Avellaneda. Son de la zona. Exacto, de Varela. Entonces, bueno, cada uno en su taller empezó a hacer sus primeras pruebas de plasticidad, contracción, coloración, distintas quemas. Cada uno en su taller. Exacto, y Sí, compartíamos por un grupo. Y también. en simultáneo, digamos, nosotros desde el área de arqueología relevando todo, porque queríamos ver qué tipo de antiplásticos tenían que agregarle a las arcillas, digamos, para que pudieran trabajarse. Pero ¿cuáles son los materiales para que pueda construirse la pieza? Que se sostenga, y después, son 3 pasos. Una, el modelado propiamente dicho, después el tratamiento de superficie, que también nos ofrecieron todo un repertorio de texturas y elementos para poder texturar, y finalmente la quema con las mismas condiciones, tratando de llevar las mismas condiciones que otrora. O sea, buscamos leña que suponemos que había en la ribera, horneamos en pozo. Todo lo que hacían quienes habitaban. Sí, lo más posible, claro. lo más certeramente posible. De hecho, la decoración, por ejemplo, con Julia recién lo decía, trabajaron con algunos huesitos que encontramos, que llevamos. Nosotros tenemos un depósito, además una colección de referencia, que no es arqueológica. ¿Quiénes habitaban en esa zona, en la ribera? Bueno, a ver, nosotros... ¿Qué documentación hay? A ver, en base a la documentación, un poco las excavaciones arqueológicas, sí, un poco, sí, hay fuentes históricas también, que nosotros lo tomamos como, digamos, una fuente alternativa de información, no lo tomamos como la verdad absoluta, porque como siempre decimos, ya sabemos por quién fue escrita y a quién se invisibilizó sistemáticamente. Pero bueno, algunas veces encontramos correlato en el registro arqueológico, y nosotros tenemos, de acuerdo a las características decorativas de la cerámica que tenemos en la ribera, eran grupos querandíes, pero bueno, después nosotros también en las investigaciones específicas del interior de las vasijas, que eso yo una vez creo que lo conté acá en parte de mi tesis doctoral, encontramos presencia de plantas cultivadas, que eso sumado a la decoración corrugada, unguiculada y pintada monócroma roja que tenemos, nos da una idea de que el guaraní, no sé si habitó la zona, pero que sí conocía este territorio y que posiblemente intercambiaban. Claro, porque en principio uno dice, bueno, habrá habido quilmes ahí. No, pero esto es anterior. Esto es anterior, totalmente, obviamente, ¿no? Por eso digo, aclarar esto. Sí. Bien, bueno, y el proyecto, bueno, por lo que veo, por algunas fotos que he visto, el resultado de las piezas que hicieron... Sí, son muy buenas porque permitieron cerrar... como por lo menos en una primera instancia, ¿no? Una primera parte del proyecto, es decir, acercar lo más posible esos procesos. En realidad,
La cerámica es una serie de procesos. Una situación lleva a la otra. No es como algo aislado. Lo mismo ahora cuando veamos en esta, lo decimos, ¿no? Ahora la primicia final. Para presentarlo públicamente, las piezas que claro, entonces la idea es esta, fabricaron. ¿no? Estas piezas también van a hablar de lo que nosotros llamamos en la investigación una latencia, o sea, estas comunidades siguen vivas en sus descendientes, no están perdidas, no están aisladas, están presentes. Lo que pasa que una imagen lleva consigo como una supervivencia, o sea, está hablando de una comunidad, está hablando de un modo de vivir, un modo de alimentarse, un modo de migrar, de trasladarse. ¿Por qué no quedaron hornos? ¿Cómo horneaba esta gente? Bueno, porque justamente la conquista ha hecho desaparecer todas estas situaciones, como decías vos, la palabra escrita, la palabra hablada, o sea, es muy difícil el rastreo, pero no imposible. Entonces, cuando uno ve estas piezas o las reproducciones de estas piezas de los indios Quilmes que hablábamos antes, hay latencias, hay auras, hay presencias. No es que es un objeto muerto, no, claro, está hablando de una cultura. Cada objeto, cada partecita te dice algo también. Exacto, es un fragmento de una gran historia en Latinoamérica que tiene derecho a la contemporaneidad. No es que es algo que ya fue, no. Claro. Por eso hablamos de pueblos presentes, hablamos de pueblos originarios, culturas que están presentes, y no hablamos de ni prehispánica, ni precolombina, porque justamente seguimos, si nombramos a Colón, seguimos sosteniendo la conquista de manera simbólica. Nosotros nos dirigimos a la comunidad Quilmes, la comunidad guaraní, la comunidad de Toba. Uso este lenguaje español, que es el que conozco, porque seguramente estas naciones tienen su propio idioma para poder nombrarse a sí mismos. Claro. Así que bueno, para mí la experiencia fue riquísima, invito a las ceramistas, los ceramistas que quieran sumarse, porque esto es un intercambio. Esto continúa. Esto tenemos la proyección para el que viene, y además van surgiendo, digamos, como proyectos como en paralelo, claro, como si fuera un tronco, un árbol que se va ramificando, pero siempre decimos, por ejemplo, esta cuestión que ella está nombrando, del tema de los conceptos que usamos desde lo discursivo, nos llevó también a plantear, bueno, podemos ir por un encuentro decolonial, claro, de descolonización, digamos que, a ver, yo siempre lo digo, lo hablábamos, ¿no? Esto que ella decía, el primer flyer que habíamos hecho era cerámica prehispánica. Y surge el primer conflicto claro, en lo discursivo. Muy rico para y dijimos, esto es algo alucinante. Los planes de estudio de los antropólogos, de los arqueólogos, que recién hoy se empiezan a discutir un poco más, son de hace muchísimos años. Entonces, y escritos, como esto también lo hemos hablado mucho, con bibliografía de autores que no son latinoamericanos. Lo que hacen estas piezas es actualizar y poner en discusión sobre la mesa. Una anécdota muy hermosa, con nosotros está trabajando Patricia Funes, que fuimos compañeras de Bellas Artes, que pedíamos por favor que nos enseñen la cerámica americana, de Latinoamérica, de nuestra patria, de nuestra tierra. No, Europa. Claro, las instituciones, las escuelas o los talleres siempre están mirando a Europa, y no es menor este dato, porque la reproducción de saber siempre es europea. Entonces, cuando uno le saca la tela al fantasma y dice, no, vamos a ver, por eso construimos conocimiento. Pero a mí lo más valioso de este proyecto es el habitar paso a paso con las dos áreas, arqueología y cerámica, en la construcción de un saber concreto, ir al territorio, en buscar las formas, los tratamientos. Esto es y la gente que ha, digamos, ha de alguna manera permitido que esto se llevara adelante, porque en la salida al río tuvimos el acompañamiento de los vecinos de la ribera, que nos acompañaron, vinieron al recorrido, se quedaron, tuvimos un montón de horas y vinieron. Hicimos la quema la hicimos en la Sociedad de Fomento Enrique Muñoz de Espeleta, y ese día vinieron las ¿Qué es la quema para aquellos que no saben? Cuando hicimos el pozo para hacer la cocción. Porque también tratamos, no lo hicimos en un horno, en los talleres. Sino lo hicieron en un pozo. La diferencia entre la arcilla y la cerámica es la acción del fuego. O sea, el fuego quema. Siempre he visto hornos allá en Quilmes de Tucumán. Nunca
había visto este Bueno, porque son imágenes supervivientes, digo yo, que es estos hornos que has visto a leña, recuperan la forma de la quema en pozo, hay distinta, el horno de pan también, el horno de barro, todas son imágenes supervivientes. Bueno, ¿y cuándo es la presentación? La presentación es el jueves 19 de diciembre a las 18:30 en la Casa de las Culturas. Jueves 19 de diciembre. a las 18:30. En la Casa de las Culturas. Rivadavia 383. Allí estaremos. Bueno, y por muchas supuesto gracias. seguiremos charlando. Muchas gracias por gracias. esta primera visita. No, Julia, muy buenísimo. amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias.